grabo esta sesión. Listos. Entonces, esta semana vimos el tema de la estructura condicional llamada if. Entonces, if traducido al inglés es sí, pero es un sí de condición, como si usted hace tal cosa, si usted cumple con tal cosa. Entonces, es el sí en inglés es if, diferente al yes de afirmación. Esa estructura if aparece en todos los lenguajes de programación. Ustedes lo van a encontrar en C++, en JavaScript, en Java, en Python, en todas las estructuras, en todos los lenguajes de programación aparece esa estructura que es una estructura básica. Yo les comentaba que, que el programa que estamos usando para aprender a programar se llama eh, PCInt y que PCInt es para trabajar más que todo la parte de pseudocódigo, que no es propiamente el lenguaje de programación, sino como uno decirle qué es lo que tiene que hacer el programa, ¿cierto? Como darle el paso a paso. Entonces, la ventaja es que nos permite entender cómo funciona un programa, nos muestra el diagrama de flujo, y eso para cuando uno está aprendiendo a programar es una gran ventaja. Hay diferentes formas de programar. La que estamos trabajando en el momento se llama programación estructurada, que es como, digamos, el paradigma de programación más adecuado para alguien que hasta ahorita está empezando. Eh, la idea es ver de pronto un poquito un acercamiento a lo que es programación orientada a objetos y pues existen otras formas de programar. Voy a entonces a mostrarles aquí la diapositiva, voy a compartir mi pantalla. Listo. Eh, ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces empezamos con esta estructura de programación que se llama la estructura if, donde este rombo va a representar una condición o pregunta. Si esa condición o pregunta se cumple, entonces tenemos dos caminos, el camino del sí y el camino del sí no. Entonces, si se cumple, haría lo que está en este bloque, si no, diría que es falso y en este caso pues no hace nada. Pues en la estructura if sencilla. El pseudocódigo, entonces aquí nos muestra, entonces se coloca if y entre paréntesis se coloca la condición. Las estructuras if, ustedes van a notar que en la mayoría de lenguajes de programación, una estructura if no tiene punto y coma. Se suele trabajar con unos corchetes, entonces abre corchete acá y cierra corchete. En otros lenguajes de programación se utiliza un if para abrir y para cerrar un end if. Entonces toca revisar esa parte. Eso varía de acuerdo al lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, eh, cuando uno está aprendiendo programación y ya cuando empieza a utilizar programación, pues uno va a tener que utilizar varios lenguajes de programación. Entonces, la idea es practicar mucho para ir entendiendo cómo funciona cada lenguaje y cómo uno los puede llegar a utilizar, seleccionando el más adecuado para determinada tarea y luego pues integrar tareas eh, que digamos en el caso de ustedes que están más al lado de electricidad electrónica, entonces cuando por ejemplo uno quiere hacer una aplicación de que se grafique lo que envió unas mediciones que envió un microcontrolador a un computador, entonces toca saber, no sé, C++ para la parte de interfase con el computador y saber C para la parte de micros. Entonces hay que aprender a distinguir eh, las estructuras de cada lenguaje sin irse a armar un rollo en la cabeza, ¿listo? Entonces para eso, importante que practiquen. Entonces, mi recomendación es que los videos que yo les he enviado, no solamente los vean, o sea, no basta solamente ver, hay que hacer, o sea, traten de pronto de conseguir, si es posible, una pantalla, de pronto si tienen una pantalla adicional en sus casas, coloquen una pantalla al lado del computador que ustedes utilizan siempre o de su portátil y con un cable VGA
o de pronto con un HDMI puedan trabajar a dos pantallas. Entonces, en una pantalla ven el código o ven el video y en el otro van programando. O si no, con el celular, ponen el celular pantalla completa y van viendo el código y ustedes van haciendo. Esa es la mejor manera. Entonces, y también puedes buscar por internet, probar código, cometer errores, porque si ustedes no cometen errores, pues cómo van a aprender. O sea, el que no intenta nada, nunca comete errores, ¿no? O sea, uno siempre, por más que le vaya bien en algún tema, de pronto algún error va a cometer y esos errores se aprenden. Entonces, aquí toca insistir, ¿listo? Entonces, ya que vamos a empezar con las estructuras, mi recomendación es que por favor practiquen bastante, hagan todo lo que yo hago en pantalla, háganlo ustedes, porque una cosa es ver cómo está hecho y otra cosa es que uno lo haga. Muchas veces eh, un punto y coma o un corchete y con eso no funciona y a veces cuando uno se pone a mirar el código y después comparar, ahí encuentra los problemas y de esa manera se aprende. Así toca en esta parte de programación, ¿listo? Entonces, este es el código. Entonces, si se cumple la condición, acá ejecutaría estas tareas. Si no, entonces, bueno, aquí como no tiene si no, entonces si no se cumple, va directamente al final del if. Yo les hice un video, entonces voy a hacer algo similar a lo del video. Eh, Entremos aquí a PCInt y vamos a colocar condición simple. Entonces, coloquemos algo como el de la edad. Yo he hecho uno por ahí de una edad. Entonces vamos a colocar vamos a definir una variable. Entonces aquí recordemos que es definir. Voy a colocar el nombre de la variable. Lo voy a llamar edad como entero. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Vamos a preguntarle la edad a un usuario y de acuerdo a la edad, entonces va a permitir su acceso o no. Entonces vamos a colocar acá escribir. Entonces, por favor, ingrese tu edad. Voy a colocar aquí la zoom para que sea mejor. Listo. Entonces aquí colocamos, por favor, ingrese su edad. Y vamos a poner leer edad. Entonces aquí lo que va a hacer el programa es que va a mostrar en pantalla este mensaje. El usuario va a digitar un número y ese número va a quedar guardado en la variable edad. Entonces aquí es donde va a entrar la estructura if. Entonces vamos a colocar, bueno, aquí recuerden que esto es pseudocódigo, entonces aquí ese programa lo coloca en español. Entonces aquí if va a ser sí, ¿listo? Entonces aprovecho que me lo genera y voy a colocarlo ahí. Entonces aquí sí. Entonces en sí va a ir la expresión. Entonces las expresiones lógicas, eh, para que lo tengan en cuenta, hacen uso de operadores. Entonces, vamos a tener operadores como igual que. Entonces, eso varía de acuerdo al lenguaje de programación. Podemos tener doble igual, por ejemplo, en C, creo que Python se coloca el doble igual. Este significa menor y mayor al tiempo, significa diferente. Por ejemplo, miren que acá en este operador coloca hola con H y hola sin H y el resultado va a ser falso porque no son iguales. Diferente, entonces verifica que las variables que se hayan metido sean diferentes, entonces el carácter A es diferente al carácter B. Aquí es estrictamente menor. Estrictamente menor es que, por ejemplo, si yo estoy comparando 7 estrictamente menor que 15, entonces él no tiene en cuenta 15, él tiene en cuenta desde 14.9 hacia abajo. Mayor que, estrictamente mayor que. Entonces 22 es estrictamente mayor a 11, entonces aquí tiene en cuenta
desde 11.00001 hacia arriba. El 11 no lo tiene en cuenta. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso en sus códigos. Para que se tenga en cuenta el número, hay que poner menor igual o mayor igual. Por ejemplo, aquí en el menor igual tiene en cuenta el 22 y aquí en mayor igual tendría en cuenta al 20. También vamos a trabajar con operadores lógicos. Entonces, bueno, como les comentaba, para verificar si algo es igual, se utiliza el doble signo igual, porque en otros lenguajes de programación, solamente el igual es un operador de asignación. Eh, Aquí llegó alguien. Listo. Cuando va al signo de admiración y al igual, es para colocar que es distinto. Aquí iría menor, menor igual, mayor, mayor igual. Este es el operador AND. Entonces, para los que han visto cursos de electrónica digital o que hayan visto de pronto el curso de logos, tal vez conocen este operador. El operador y es un operador condicional. Y digamos, uno sin saber electrónica ya entiende el concepto de y porque está en nuestro lenguaje. Eh, Les doy un ejemplo. Por ejemplo, que digamos, alguien quiere, bueno, ahorita no se puede salir, pero yo ponía este ejemplo en clases antes, que alguien quiere salir de paseo o de rumba al fin de semana, entonces le dice la mamá que si le da permiso, entonces la mamá le dice, listo, si usted arregla su cuarto y lava la loza, puede salir. Entonces mire que ahí está implícito el operador y. Y cuando colocamos la palabra y, está uniendo esas dos condiciones. O sea, si no se cumple una, graves, no puede salir, tiene que cumplir las dos. Arreglar el cuarto y lavar la loza. Si se cumplen esas dos, entonces puede salir. Entonces, este es el operador y. En cambio, el operador O es cuando la mamá está de buen genio. Entonces le dice, listo, mijo, si usted arregla su cuarto o lava la loza, entonces le da de dónde escoger. Entonces, digamos, de pronto lavar la loza es un castigo para esa persona, entonces prefiere arreglar el cuarto y sale de paseo. Entonces, mire que y se tiene que cumplir las dos condiciones. Y en O, cualquiera de las dos condiciones que se cumpla va a ser que se va a generar un verdadero o un uno. Y este admiración significa no. También se utiliza el asterisco para la parte de negación. Listo, entonces esto va a ir en la parte del, aquí donde dice expresión lógica, ahí va a ir. Entonces ahí vamos a colocar nuestra expresión lógica. Entonces digamos que aquí vamos a verificar que la persona sea mayor de edad. Entonces vamos a colocar si edad es mayor a 18, entonces vamos a escribir un mensaje que diga el usuario puede ingresar. Si no, bueno, ese sí ya no lo hemos visto, entonces voy a dejarlo, voy a borrar esta parte y ya la complementamos. Hasta el momento estamos viendo solamente el sí, solamente el if. Entonces veamos que acaba de generar un diagrama de flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Entonces acá define edad como entero, acá sale el mensaje y aquí está la edad como, eh, como entrada de teclado, lo que ingresamos, ¿cierto? Y acá aparece la condición, entonces aquí pregunta si edad es mayor a 18. Entonces, si edad es mayor a 18, entonces el usuario puede ingresar. Si no, pues entonces va al fin del algoritmo. Pero queda como incompleto, ¿no? Pues para lo que uno de pronto quiere hacer en algo que quede un sistema bien validado, entonces sería bueno tener como la opción del sí y la opción del sí no. ¿Listo? Entonces vamos a verificar, a mejorar esta parte, vamos a complementarlo. Entonces aquí vamos a colocar sí, no. En el sí no, entonces vamos a colocar otro mensaje. El usuario no puede ingresar
porque es menor de edad. Entonces vamos a ejecutar el algoritmo. Entonces acá está, dice, por favor ingrese su edad. Entonces vamos a colocar 14 años. El usuario no puede ingresar porque es menor de edad. Entonces reiniciamos y probamos con 36 años. El usuario puede ingresar. Y así, con la edad que queramos poner, pues va a funcionar el programa. Vamos ahora a revisar el diagrama de flujo y nos encontramos esta vez que en la parte del rombo que representa la estructura if, una estructura condicional, está, digamos, la condición aquí adentro. Entonces, la condición es que edad tiene que ser mayor a 18. Entonces, el usuario no puede ingresar, el usuario puede ingresar. Entonces, si sí, el usuario puede ingresar. Si no, el usuario no puede ingresar. Entonces, esa estructura se llama estructura if-else. Entonces, vamos a ir aquí a la diapositiva y nos encontramos con esa estructura, que es la estructura if-else. If significa sí, como les había dicho, y else es si no. Este pseudocódigo pone esto adicional para decir que si se cumple, entonces hace tal cosa. Yo les escribí también en el video. Uy, se me cerró el PC Int. Yo les escribí en el video que en los lenguajes de programación se utiliza en algunos, por ejemplo en Visual Basic, en Pascal, que son lenguajes viejos, se utiliza el then para en vez de entonces. Listo. Entonces ahí pues ya vimos la estructura if-else. Entonces, como nos podemos dar cuenta, entonces está la condición. Entonces, si se cumple, entonces hace la acción 1. Si no, hace la acción 2. Y ahí finaliza el if. Em, el área del triángulo. Entonces, hagamos otra vez el programa del área del triángulo. Coloquemos el triángulo versión 2. Y ponemos definir, eh, eh, como es aquí las variables, como aparecen acá. B y H. Definir B como real. Comentamos, entonces B es base. Definir H como altura. Comentamos, H es altura. Y la variable de salida es área. Entonces definir área como real también. Entonces, bueno, ahí se entiende que este es el área de Profe, salida. ¿y por qué H no va como real también? ¿Cómo lo puse? Ay, se me fue. Un error mío. De como estar pensando en el comentario. Vamos a... Listo. Ahora vamos a hacer la parte de que el usuario escriba las expresiones. Entonces, vamos a decir ingrese la base del triángulo. Vamos a poner aquí un leer y va a leer la variable b. Voy a copiar esto que puede ser algo muy similar. Y vamos a poner escribir. Ingrese la altura del triángulo. Entonces, aquí va a leer h. Y vamos a hacer un if else. ¿Listo? Entonces, si se cumple las condiciones, entonces hace la operación. Si no se cumplen las condiciones, no hace la operación. Entonces, ¿qué condiciones vamos a poner? Como les comentaba en el video,
la base y la altura son magnitudes. Las magnitudes son positivas, entonces una multiplicación de dos números positivos me tiene que dar un número positivo. Entonces, por lo tanto, el área del triángulo tiene que ser un área positiva. ¿Listo? Esto porque es magnitudes, porque en el cálculo integral y diferencial nosotros vamos a tener áreas positivas y áreas negativas. ¿Listo? Haciendo la claridad ahí de las matemáticas. Entonces aquí nos tiene que dar positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto ustedes lo pueden hacer para reducir código. Ustedes pueden colocar la condición y ustedes se dieron cuenta. Y de hecho uno se da cuenta que cada quien tiene una lógica diferente y soluciona los problemas de acuerdo a su lógica. Y eso está bien. Y eso es lo chévere de la programación, que cada persona llega a la solución de diferentes maneras. Entonces, yo les propongo esta, que digamos aplica mucho para de pronto los que están haciendo cursos de microcontroladores o Arduino, o también para la parte de programación de PLC cuando uno trabaja texto estructurado, uno puede utilizar este tipo de condiciones que voy a poner. Entonces uno coloca algo como esto. Entonces voy a colocar si B es mayor a cero. Y bueno, entonces dependiendo del lenguaje de programación. Aquí lo que yo quiero hacer es la función lógica AND, que es la de la I. Entonces, en este lenguaje de programación, en PCI, pseudocódigo, el AND es con el doble ampersand. Voy a colocar si B es mayor a cero y H mayor a cero, H, H mayor a cero, entonces haga la operación. Entonces, la operación que va a hacer es la siguiente. Área va a ser igual a B, así, B por H sobre 2. Si no, entonces vamos a colocar un mensaje que diga, por favor, ingrese valores válidos. Esto pues lo dejamos así hasta ahora, porque en programación estructurada nosotros vamos a ver una estructura que se llama la estructura while. Entonces con la estructura while uno puede colocar como una estructura en la cual hasta que no meta el dato correcto no avanza el programa, ¿listo? Pero todavía no lo hemos visto, entonces por eso hago el programa de esta manera. Entonces, vamos a mirar el diagrama de flujo antes de ver el funcionamiento y nos damos cuenta que, bueno, aquí definimos variables, aquí ingresamos los datos y acá entonces dentro de la estructura de condición, el rombo, miren que aparece b mayor a 8 y aquí traduce el pseudocódigo pues, al lenguaje pues, el que usamos y coloca la i. Entonces, b mayor a cero y h mayor a cero. Entonces, si se cumple que esas dos son mayores a cero, hace aquí la operación, que es b por h sobre 2 y se lo asigna a la variable área. Si no, entonces va a salir un letrero que dice, por favor, ingrese valores válidos. Vamos a ejecutar el programa y entonces ahí dice, ingrese la base del triángulo. Entonces voy a colocar 5.6. Ingrese la altura del triángulo, 3. Y bueno, faltó algo importantísimo. Ahí hizo la operación, pero pues hay que mostrarla, ¿no? Entonces me faltó esa parte. Entonces ya tengo aquí área, entonces voy a escribir, voy a colocar escribir y vamos a poner mensaje, ¿no? Entonces ahí sería el resultado o el área del triángulo es. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Como pues aquí ya terminó la parte del mensaje, entonces dejamos aquí un igual, es un espacio, y aquí con la coma hacemos concatenación, entonces colocamos la variable área y punto y coma. Ejecutamos y ahora sí. Entonces 5.6 por 3, entonces el área del triángulo es 8
3.4. Ahora voy a colocar un valor que no corresponde. Entonces voy a colocar menos 7 por 5.67. Como caso, en este caso la base es negativa, entonces dice, por favor ingrese valores válidos. Y si hago lo contrario, por ejemplo, coloco un valor válido acá, entonces 56.7, y aquí coloco menos 1, entonces la altura fue negativa. Entonces ahí va a salir, por favor ingrese valores válidos, y no se ejecuta el programa. Listo. Entonces ahí vimos la estructura if-else. Entonces miren que la podemos aplicar para que se cumplan condiciones. ¿Listo? También les preparé una explicación de una estructura que se llama la estructura if anidada. La estructura if anidada es una estructura en la cual vamos a meter dentro de un if otro if. Entonces, por ejemplo, miren que acá yo puedo tener este primer if donde pregunto algo. Si esa condición se cumple, entonces ejecuta aquí las operaciones y termina el programa. Si no se cumple, entonces pregunto otra vez. Entonces aquí va a ser si no, sí. Entonces pregunto otra vez. Si se cumple, hace esta operación. Si no, entonces, dependiendo cómo lo hayamos programado, entonces no haría nada o seguiría preguntando. ¿Listo? Eso se llama un if anidado. Yo hice aquí un ejemplo en el cual es como una encuesta, entonces le piden al usuario que dé una calificación del 0 a 5 del servicio recibido. Entonces, si el usuario coloca 5, entonces el servicio fue excelente. Si coloca 4 o mayor o igual a 4, el servicio fue bueno. Si coloca un número mayor o igual a 3, el servicio fue aceptable. Y si coloca un número menor a 3, el servicio fue malo. Entonces, digamos que el usuario digitó una calificación de 2.7. Entonces, miremos cómo funcionaría. Entonces, aquí metió 2.7. Entonces, ¿2.7 es igual a 5? No. Entonces, se va por acá. ¿2.7 es mayor o igual a 4? No. Se va por acá. ¿2.7 es mayor o igual a 3? No. Entonces, se va por acá. ¿2.7 es menor a 3? Sí. Entonces, ahí va a colocar el servicio fue malo. Ahora, digamos, colocó 4.2. Entonces, ¿4.2 es igual a 5? No. Entonces se va por acá. ¿4.2 es mayor o igual a 4? Sí. Entonces ahí colocaría el servicio fue bueno y terminaría el programa. Entonces vamos a pasar este diagrama de flujo a un programa acá. Entonces vamos a abrir uno nuevo y llamémoslo encuesta if añado. Entonces ahí vamos a definir la variable, que es la única variable que tenemos. Definir calificación. Calificación como, eh, colocámoslo real. Entonces tenemos calificación. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a empezar a trabajar con la estructura if. Bueno, primero el mensaje, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí que escriba, por favor, califique servicio recibido de 0 a 5. Y el usuario entonces escribiría algún número y nosotros lo vamos a guardar en la variable calificación. Ya cuando tengamos esa calificación, entonces vamos a hacer las estructuras de if-else. Entonces aquí vamos a preguntar primero, si calificación, sin tilde, calificación, si calificación es igual a 5, entonces va a escribir el servicio. El dólar. Sí, Señor,
No lo escuché bien. Em, El doble igual, profe. Perdón, ¿dónde? No lo escuché, es que no lo escuché en la pregunta. Ahí donde dice si calificación Ajá. doble igual. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que pues, yo estoy más acostumbrado a utilizar este operador. Y pues de hecho se lo recomiendo. Lo que pasa es que como este programa es de pseudocódigo, él es muy, como muy, o sea, como muy permisivo. Pero la mayoría de lenguajes de programación utilizan el doble igual para comparar. Y solamente el igual para asignar. ¿Listo? Entonces, mejor acostumbrémonos al doble igual, ¿listo? Para hacer la comparación. Creo que en el video lo hice con el igual, pero ya en un lenguaje de programación, la mayoría de lenguajes es el doble igual para comparaciones. ¿Listo? Igual creo que este, como es pseudocódigo, aquí yo puedo borrar y me lo vale. Entonces, dejémoslo con el doble igual para diferenciar, ¿listo? Entonces, asignar es que yo le pongo el valor 5 a calificación. Entonces, eso entra como a confundir. Entonces, voy a colocarle más bien doble igual y con eso sé que lo que estoy haciendo ahí es comparando. Entonces, estoy comparando si calificación es igual a 5. Entonces, si calificación es igual a 5, el servicio fue excelente. Listo. Eh, bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Creo que el programa no me va a poner problema. A ver si hay un error, por lo que no he escrito nada acá. Entonces voy a colocarme para ir probando. Voy a colocar aquí, bueno, no escriba nada por el momento, que deje ahí un espacio en blanco. Listo. Eh, Démosle ejecutar. Listo. Entonces ahí pregunta, por favor, califique el servicio recibido de 0 a 5. Entonces, si yo coloco 3, no muestra nada. Si coloco 5, el servicio fue excelente. Ahora miremos el diagrama de flujo. Entonces, miren que ya se va armando la estructura if-else. Entonces, en el sí coloca digamos, como el mensaje de la calificación del resultado, y en el si no, pues por ahora no hace nada. Entonces, siguiendo el diagrama de flujo que tenemos acá, en el sí, listo, se coloca el mensaje, pero en el si no, vuelve a aparecer otro if. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a ir al programa, voy a quitar esto de acá, y debajo del si no, voy a colocar otro if. Listo, entonces miren que quedó un if metido dentro de otro if. Esos son los famosos if anidados. Entonces miremos qué es lo que sucede en el diagrama de flujo. Aquí lo que está diciendo es que calificación es mayor o igual a 4. Y si se cumple, entonces el servicio fue bueno. Entonces vamos a colocar acá la expresión lógica. Entonces la expresión lógica es calificación mayor o igual a 4. Si se cumple, entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a decir que el servicio fue bueno. Listo. Y si no, entonces vamos a darnos cuenta que en el si no, otra vez aparece otro if. Entonces, otra vez hacemos lo mismo. Acá vamos a poner otro if else, o sea, otro sí, sí, no. Y en ese sí, sí, no, en ese primer, acá lo que pregunta es, bueno, la condición es que calificación sea mayor o igual a 3. Entonces volvemos y colocamos calificación mayor o igual a 3. Ahí vamos a poner el mensaje que es el servicio fue aceptable. Escribir servicio fue aceptable. Listo. Ahora miremos qué pasa si en el mayor a 3 no se cumple. Si no se cumple, otro if else. Entonces aquí es calificación
La condición es menor a 3. Y ya es el último, ¿cierto? Entonces aquí colocamos calificación. Entonces acá, calificación menor, menor a 3. Y acá el servicio sería malo. El servicio fue malo. Y pues aquí como está el programa, en el diagrama de flujo no hace nada. Entonces quitamos esta parte del sino y su acción. Ahora, mi recomendación es que siempre que ustedes estén programando esas estructuras, verifiquen la estructura en el programa, la forma de la estructura en el programa. Entonces miren que cada sí tiene un fin sí. ¿Sí lo ven? Mire, cada sí tiene un fin sí. Cada sí tiene un fin sí. Y el programa nos lo ayuda a encontrar. La mayoría de lenguajes de programación traen esta opción. Entonces, con eso, pues yo sé que no me va a arrojar ningún error. Ese es un error típico de pronto cuando uno está trabajando la estructura if, que se le fue un punto y coma, que se le olvidó colocar un en if o algo así por el estilo, y en ese caso entonces arrojaría algún tipo de error. Vamos a ver qué nos arroja acá en el diagrama de flujo y miren, ahí nos genera el diagrama de flujo que les mostré. Entonces, cuando la calificación es igual a 5, el servicio fue excelente. Cuando es mayor o igual a 4, el servicio fue bueno. Cuando el servicio fue mayor o igual a 3, aceptable. Y si fue menor a 3, fue malo. Entonces, miren que dependiendo de lo que nosotros coloquemos el valor, él empieza a preguntar en cada una de esas estructuras if, dónde es que se cumple. Entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio. Le llaman prueba de escritorio cuando uno prueba un programa. Entonces, vamos a colocar acá ejecutar y vamos a decir, por favor, califique el servicio recibido de 0 a 5. Entonces vamos a poner un 4,6. El servicio fue bueno. Ahora coloquemos un 2,3. El servicio fue malo. Pongamos un 1,9. El servicio fue malo. Pongamos un 4. El servicio fue bueno. Entonces ahí vemos que el programa está funcionando. 1,4, el servicio fue aceptable. Bueno, pues ahí nos faltan cosas que se pueden arreglar, ¿no? Entonces, yo podría colocar un if después de que escribe el usuario los mensajes para validar la información que mete el usuario. Aunque ahí se podría utilizar una estructura while para hasta que no meta un valor correcto no avance. Eh, por ejemplo, miren que como no está corregido la parte ahí de que verifique la respuesta del usuario, si el usuario le da por colocar 34, entonces va a colocar esto de acá. Eso es un error porque pues, la calificación es de 0 a 5. Entonces ahí nos mostraría datos erróneos. ¿Listo? Entonces aquí confiaríamos de la comprensión de lectura del usuario, que va de 0 a 5, lo que tiene que meter ahí. Entonces, esa es una forma de trabajar, pero puede llegar a volverse bastante compleja y uno se puede llegar a perder. Entonces, cuando uno tiene muchos if anidados, tiene muchos de estos así, uno metido dentro del otro, es mejor reemplazarlos por una estructura que se llama la estructura switch case. La estructura switch case es, hagan de cuenta, como una especie de menú. Entonces, si se cumple una condición, entonces ejecuta el caso correspondiente a esa condición. En la estructura switch case, ustedes van a encontrar eh, lo siguiente. Aquí se evalúa la expresión. Digamos que la expresión es como lo de la encuesta. Entonces es un número del 0 al 5. Entonces, si el usuario mete aquí 5, entonces aquí colocamos el caso 5. Entonces, en el caso 5 haga eh, tal tarea, tal función y salga. Entonces, con el break lo que hace es que me saca de la estructura switch.
También, por ejemplo, podríamos ver que si esto vale 4, entonces, como vale 4, entonces ejecuta el caso 4, hace lo del caso 4 y sale después con este break, sale de la expresión switch. Y si el usuario, por ejemplo, colocara el número que yo puse, que fue un número que está por encima de 5, entonces, por ejemplo, el usuario coloca 9. Entonces, como no corresponde a ninguno de estos casos, entonces aquí vamos a tener un caso que se llama default. Entonces, ese caso default, que también, pues vamos a encontrar que aquí se llama, en PCIN se llama de otro modo. Entonces, si no está en ninguno de los casos, ejecuta el caso default, hace lo que uno haya programado ahí y sale la estructura switch. Entonces, veamos esa estructura con el PCInt. Entonces aquí le damos nuevo y vamos a colocar encuesta esta switch. Eh, Voy a copiar esta parte del código para no para ahorrar tiempo. Aquí, otra vez lo mismo. Definimos una calificación. Entonces acá, para que no me arroje errores, voy a ponerlo entero. ¿Por qué entero? Voy a poner solamente las opciones de 5, 4, 3, 2. Entonces, por favor, califique el servicio recibido de 0 a 5. Vamos a leer la calificación y vamos a hacer uso de la estructura switch case, que aquí se llama según. Entonces aquí aparece según. Entonces, según, y aquí vamos a poner la condición. Entonces, según calificación. Entonces, dependiendo de lo que metamos acá, él hace la opción uno, la opción 2, la opción 3 o la de otro modo. Entonces, vamos a colocar una opción que para la calificación de 5. Vamos a colocar una opción para la calificación de 4. Vamos a colocar una opción para la calificación de 3. Y no más. Ya si es debajo de 3, entonces ahí ya sabemos que el servicio fue malo. Eh, Voy a copiar esta parte del código. La coloco acá. Si es 5, bueno, por ejemplo en C y otros lenguajes, ahí se coloca case. ¿Listo? Aquí en este pseudocódigo se pone el valor de acuerdo a lo que tenga acá, entonces va a cada de los casos. Entonces, por ejemplo, en 5 el servicio fue excelente. En 4 el servicio fue, vamos a colocar que fue bueno. Y acá vamos a poner en 3 que el servicio fue aceptable. Y si no está en ninguna de las opciones de 5, 4 y 3, entonces el servicio fue malo. Dibujamos el diagrama y pues aquí representa este software, el diagrama de flujo lo representa de la siguiente manera. Entonces, él mide la calificación y si vale 5 hace esta parte de acá. Si vale 4 hace esta de acá. Si vale 3 hace esta de acá. Y de otro modo, haría, o bueno, el default, o de otro modo, haría los de acá. Veámoslo ya en ejecución. Entonces, por favor, califique el servicio recibido de 0 a 5. Digamos, colocamos un valor como 4.8. ¿Verdad que son enteros? Sí, el valor ingresado es un entero. Bueno, entonces 4. El servicio fue bueno. Coloquémosle 5. El servicio fue excelente. Ahora coloquemos 3. El servicio fue aceptable. Coloco 0. El servicio fue malo. Coloco 2. El servicio fue malo. Si coloco 1, el servicio fue malo. Ahí el problema es que si colocamos un valor fuera de ese rango, va a decir que el servicio fue malo. Entonces esa parte también tocaría arreglarla. ¿Listo? Entonces, ya sea que coloquemos más bien dejar la pereza, que yo pues aquí por ahorrarme tiempo, porque yo podría colocar 2, 1 y 0, que son los casos que sé que se van a trabajar, y el resto coloco, por favor, ingrese un valor válido. Entonces, hagámoslo así para
para mostrarles. Digamos, control C, control V, control V. Profe, pregunta. Sí, señor. Sí, lo estoy escuchando. ¿Se pueden poner dos, o sea, se pueden poner más de un valor en ¿En un una, caso? en un caso? O sea, Sí, ¿con sí, comas o? espere. Listo, Sí, gracias. vamos, hagamos, voy a hacerlo así y hacemos la prueba con este pseudocódigo. Nunca lo he hecho aquí en el PCInt como usted dice, pero vamos a intentarlo a ver qué pasa acá. Entonces aquí voy a colocar ingreso un valor válido. Voy a ejecutarlo. Y miren, si coloco 2, el servicio fue malo. Si coloco 0, el servicio fue malo. Y si coloco un número que nada que ver, ingreso un valor válido. Listo. Entonces ahí funciona. Entonces, la idea es que los casos que tengamos en nuestro programa, en nuestro problema, en nuestro ejercicio, los ponemos acá. Y los que no, entonces va a ser con el default o acá se llama de otro modo. Voy a intentar lo que hice el compañero. Entonces voy a colocar acá 2,1,0. A ver qué pasa. Nunca lo he hecho acá en este PCInt. Vamos a ver si funciona. Dice que el pseudocódigo es correcto. Entonces vamos a ejecutarlo. Si coloco 1, el servicio fue malo. Si coloco 0, el servicio fue malo. Si coloco 2, el servicio fue malo. Si coloco 7, por favor ingrese un valor válido. Coloco 5, el servicio fue excelente. Entonces, sí funciona. Aquí lo recibe. Y sí, por ejemplo, en C uno puede hacer la separación así por comas y pues nos ahorramos código, líneas de código. Entonces, digamos, cuando uno adquiere experiencia en programación, uno va reduciendo sus líneas de código, pero porque sabe utilizar las estructuras, porque sabe utilizar bien la estructura if, sabe utilizar bien la estructura switch case, la estructura for, la estructura while, las funciones, eso sirve para disminuir código. Entonces, esa es la idea. Y eso lo va adquiriendo uno con la práctica y la experiencia. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que vimos esta semana en los videotutoriales. Entonces, para que ustedes, porfa, los estudien, los practiquen en casa. Y luego de esto, yo pasé a hacer una introducción de JavaScript. ¿Listo? No sé qué dudas tengan de la estructura if y la estructura if else y la estructura switch. ¿Qué dudas tienen de lo que acabaron de ver? ¿Alguna pregunta, Profe, en alguna el duda? caso de switch case, podemos tener comparaciones o, por ejemplo, 5 menor que 8 o 3 menor que 6 haga alguna cosa. En vez de 5 4 3 2 1. Ah, que son valores. Sí, se podría colocar ahí, digamos, yo tengo, no sé dónde lo tendré. Yo tengo un programa que hice. eh, mm, mm, bueno, hagámoslo acá, a ver cómo nos va. Si nos funciona con el pseudocódigo. Es que ahí siempre lo que pasa es que mm, no, nos toca hacer la comparación afuera. ¿Por qué? Porque es que acá él toma el valor y de acuerdo al valor que tenga, se va a ir a estos casos. Entonces, la comparación toca hacerla por fuera. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 5, si 5 es mayor a 3, entonces asigne a la variable el valor de 2. Entonces, esa variable que usted le pone el valor de 2, luego usted la puede utilizar aquí en el switch case y de acuerdo al valor que tenga va a hacer algo. No, aquí ya toca es el valor de la variable. Entonces ahí lo aplica. Sí, ahí ya es el valor de la variable. Ya que me acordé. Sí, es el valor de la variable. Entonces, él toma el valor de la variable, lo revisa y ejecuta el caso. Entonces, la comparación tocaría hacerla por fuera.
ya sea con una función, cuando aprendamos a hacer funciones, o con un if-else como los que ya hemos visto. Otra pregunta, ¿listo? Entonces pasemos al manejo del lenguaje de programación JavaScript. Entonces, por acá yo tenía una diapositiva de JavaScript. Antes de que comience, profe, una Sí, pregunta señor. y es ¿qué diferencia hay entre Java y JavaScript? O sea, bueno, Java y JavaScript no sé la pronunciación bien. Sí, son diferentes. Y lo que pasa es que uno suele asociarlos y pensar que son iguales, pero pues Java es un lenguaje de programación multiplataforma, es un lenguaje, digamos, que utiliza una máquina virtual para ser ejecutado. eh, entonces se puede utilizar en sistemas Linux, sistemas Mac, Windows, en celulares. Por ejemplo, cuando llegaron los primeros celulares, uno ejecutaba Java dentro de esos teléfonos así básicos comparados con los que tenemos ahorita. Eh, entonces, ese es diferente. JavaScript eh, fue el nombre que le pusieron los que lo inventaron. No sé, pero genera confusión, sí. O sea, digamos, cuando uno va a empezar a trabajar de pronto en la parte web, uno pensaría que JavaScript es Java, pero es el Java de la parte web y no, nada que ver, son diferentes. Tienen nombres muy similares, pero son diferentes. Son diferentes, no tienen nada que ver. O sea, son, pues bueno, tienen cosas similares, son lenguajes de programación orientados a objetos, pero no, son diferentes. O sea, una cosa es JavaScript y otra cosa es Java, Java. ¿Listo? Buena pregunta porque si eso suele pasar, uno suele tener esa confusión cuando le hablan de este lenguaje de programación. Entonces, este JavaScript, eh, por ahí vi un video que se los voy a enviar, donde justifican el uso de JavaScript. Igual yo les mostré el primer día yo les mostré una gráfica donde mostraban eh, unas estadísticas de los lenguajes de programación más usados en el mundo. Y en este momento, hablando del 2020, el lenguaje más usado en este momento es JavaScript. Entonces, por eso opté por enseñarles este curso con JavaScript. Yo voy a tratar de enseñarlo muy parecido al C, o sea, a lo que uno aprendería en un curso de programación con C. ¿Por qué escogí JavaScript y no C? O de pronto Go, que se parece mucho a C. Porque en JavaScript usted lo pueden usar sin instalar nada. Solamente necesitan el navegador de su computador, el Google Chrome, y con la consola de Google Chrome ustedes ya pueden ensayar. Porque esto les va a servir para hacer páginas web, les va a servir para hacer aplicaciones de escritorio, para hacer desarrollo de aplicaciones para celular y para todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando aplicaciones de domótica, entonces saber un lenguaje como Python y JavaScript le va a servir un montón para hacer la aplicación que usted quiera. Entonces, la parte de JavaScript va a ser para visualizar la información, para recibir los datos, para tomar esos datos que envía el microcontrolador, el Arduino o la Raspberry y mostrarlos en pantalla. Este JavaScript es bien poderoso. Este curso es de fundamentos de programación. Entonces vamos a ver lo básico, pero espero que con lo que les enseñe ustedes puedan seguir adelante y sigan cacharreándole y de pronto lo puedan aplicar a lo que ustedes hacen. Si trabajan en la parte de PLCs, entonces de pronto hagan un sistema de monitoreo usando una página web. Y bueno, y si no lo hacen ustedes, pues por lo menos cuando utilicen un servicio de los que ya ofrecen de Internet de las cosas,
Entonces ya van a entender los conceptos de los que les van a hablar y no van a ver el código y les va a aparecer algo que está en chino, porque ustedes ya entienden qué es lo que hace ese código. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones también, por ejemplo, la parte de microcontroladores con Arduino. Esto sirve bastante y pues tiene muchísimas aplicaciones en el mundo actual. O sea, en el mundo actual, JavaScript tiene muchísimas aplicaciones. Y pues es una buena opción para complementar lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, este lenguaje no trabaja solo. Ya para darle un contexto, sobre todo en la página, en la parte de páginas web, que es de pronto donde más se utiliza. Y digamos, no nos quedemos que la página web, o sea, una página web puede ser mucho más, puede ser un portal, puede ser un servidor web. Entonces, todo eso se hace con, por lo menos la parte de frontend. Recuerde que frontend es lo que se ve. Entonces, lo que se ve se hace con JavaScript, con HTML y con CSS. Entonces, por si les queda gustando este JavaScript y quieren sacarle provecho, entonces sería bueno aprender un poquito de HTML y CSS para aprender a hacer aplicaciones web. Esto ya es para de pronto un nivel más avanzado, entonces cuando ustedes ya dominen esas tres herramientas, pueden utilizar lo que utilizan los programadores ya profesionales, que son estos frameworks, que son como unas herramientas que nos permiten facilitar el desarrollo de programas, porque incluye bibliotecas, incluye varias cosas que nos van a ayudar a desarrollar un proyecto. También tenemos, desde la parte del backend, tenemos, por ejemplo, este que se llama Node.js. Esto se utiliza mucho también en Internet de las Cosas. Entonces, si quieren seguir profundizando en el tema de Internet de las Cosas, de pronto se van a encontrar este Node.js que utiliza JavaScript. ¿Listo? Ahí como para ponerlos en contexto de qué se puede llegar a hacer con este lenguaje. Y les voy a pasar el video que les dije, que explican el por qué JavaScript es el lenguaje más usado en el momento. Entonces, vamos a hacer unos programas muy parecidos a los que hicimos con PCInt, pero ya utilizando un lenguaje de programación. Voy a dirigirme al navegador. Entonces, miren, ustedes sencillamente entran a su navegador y hacen lo siguiente. Colocan botón derecho del mouse y le dan inspeccionar. Ahí él les va a arrojar toda esta información, que es información de lo que contiene la página y demás. Nosotros vamos a ir directamente a donde dice consola. ¿Listo? Si no quieren que les salgan estos errores que salen ahí, entonces les recomiendo hacer lo siguiente. Escriban about, dos puntos, blank. Y él les va a arrojar una página en blanco. ¿Listo? Como para que quede todo limpio ahí y no haya ningún problema. Entonces, en todos los lenguajes de programación, uno suele comenzar con un mensaje, o sea, que escriba algo. Entonces, hay dos maneras. Está esta función que se llama console, voy a colocar aquí, zoom. Está ese que se llama console.log. Este console.log es eh, un método que se utiliza para escribir mensajes dentro de la consola. Entonces, la consola solamente la ven los programadores, el usuario no va a ver lo que nosotros escribamos en consola. Entonces, esta consola uno lo suele utilizar como una herramienta de pronto para verificar si nuestro código está funcionando. Entonces ahí voy a colocar console log y voy a poner un mensaje. Entonces vamos a escribir el famosísimo hola mundo que se suele hacer en todos los lenguajes de programación cuando uno está empezando. Entonces mire, le voy a dar acá enter y me aparece el mensaje, hola mundo. Entonces miren que ese mensaje lo puso ahí internamente. ¿Listo? También hay otros métodos. Hay otro método que se llama document. Punto. Pues miren que cuando yo coloco document, se pone todo esto en azul. Esto es porque aquí se trabaja el paradigma de orientado a objetos. Entonces, el document es todo esto. Es como lo que llamamos el body. Digamos, ahí está toda la página. Entonces, por eso se pone en azul.
Entonces voy a colocar document, punto, y aquí me aparecen algo que se llama los métodos. Entonces aquí voy a colocar el método write. Y le voy a poner entre paréntesis el mensaje. Entonces voy a colocar hola mundo. Voy a dar enter acá y miren que me aparece un mensaje. Hola mundo. Entonces la cuestión es que si yo sigo escribiendo, se sobreescribe. Entonces, por ejemplo, si sigo escribiendo, entonces va a sobreescribir. Pues miremos a ver si, yo creo que lo sobreescribe o lo pone después del otro. Sí, poniendo uno detrás del otro. Entonces, bueno, esa parte pues eso después se corrige. Porque pues hasta ahorita solamente estamos colocando mensajes, nada más. Entonces, este lenguaje de programación es el lenguaje que me permite que las páginas web tengan funcionalidad. O sea que cuando ustedes hagan un botón en el carrito de compras, le asigne los productos a que es seleccionado al carrito de compras. Que cuando ustedes den un botón de pagar, entonces llame a la pasarela de pagos o al método que tengan ahí de pagos. Entonces, todo esto funciona con JavaScript. ¿Listo? Este sería como el primer paso, ¿cierto? Escribir un mensaje. Así empezamos con el otro lenguaje, bueno, con el pseudocódigo, porque eso no es lenguaje. Y acá entonces vamos a manejar las variables de una forma diferente. Vamos a tener tres tipos de forma de trabajar variables. Yo voy a empezar por var, que es como la más cercana a lo que estamos aprendiendo con el PCInt. Y pues es una forma de trabajar. Está let y está const. Eh, pues digamos, ya cuando uno hace algo muy grande, ya un proyecto ya más complejo, los programadores expertos utilizan const y tratan de que, a pesar de que sea una variable, recuerden que una variable es una parte de la memoria donde yo guardo un valor, ¿cierto? Y yo les decía que las variables son como cajas, entonces yo puedo guardar manzanas en un momento y después saco las manzanas y guardo después peras. Entonces una variable puede contener diferente tipo de dato, ¿cierto? Diferentes tipos de datos. Entonces, en los lenguajes de programación, por ejemplo, C es un lenguaje que es muy formal, o sea, uno tiene que escribir muy bien el código para que se ejecute. En C, uno tiene que definir la variable, tiene que definir qué tipo de dato es, y después ahí ya le asigna el dato. Aquí es más laxo, aquí ustedes definen nomás el nombre de la variable y lo que le metan a esa variable, él se acomoda. Entonces, si usted le mete un número, él ya sabe que es un dato numérico. Si usted le mete una letra, él sabe que ya es un dato tipo cadena de texto o string. Estas variables vamos a aprender luego que tienen un alcance. Entonces, hay variables globales que se pueden usar en cualquier parte del programa y hay variables locales que solamente se ejecutan en cierta parte del programa. Entonces vamos a usar este. Pero, pues como les comentaba en el video, este es el que se utiliza ya a nivel profesional. Listo, lo que les comentaba ahorita. Entonces, entonces ahí dice, aunque todas las variables de JavaScript se crean de la misma forma mediante la palabra reservada var, la forma en la que se les asigna un valor depende del tipo de valor que se quiere almacenar, números, textos, etcétera. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, miren que aquí hay una variable que se llama IVA y se le asigna el valor de 16. Entonces, si yo escribo type of, que es una función que tiene ahí JavaScript, entonces el type of lo que va a hacer es, me va a decir qué tipo de dato es IVA. Entonces, IVA es un tipo número. Entonces, vamos a hacerlo acá en este JavaScript. Entonces, miren, ustedes pueden escribir clear y limpiar la consola. Y para que borre los mensajes de acá, entonces le dan recargar. ¿Listo? O vuelven a presionar acá y recargan la página. Entonces voy a poner aquí la lupa, el zoom y vamos a
hacer unos ejemplos. Digamos, variable edad. Digamos que en variable edad yo quiero guardar un número. Miren, como está en el momento, yo coloco type of edad, él me va a decir indefinido, porque yo no he dicho qué tipo de dato es. Y lo que les digo, acá en JavaScript uno no define las variables como lo hicimos en PC, que uno coloca definir edad como entero. No, aquí uno define solamente la variable y dependiendo del valor que le meta, entonces él ya sabe que es un número, una variable tipo numérica o una variable tipo texto. Entonces, por ejemplo, voy a colocar edad y voy a ponerle acá 21. Entonces, eh, bueno, yo pues como yo primero aprendí a programar C y luego C++ y pues por ser ingeniero electrónico uno trabaja más que todo microcontroladores. Pues yo estoy muy acostumbrado a utilizar el punto y coma, pero por ejemplo lenguajes como JavaScript y Python no utilizan el punto y coma. El lenguaje ya como C y C++, ahí sí es importantísimo el punto y coma. Sin embargo, pues yo lo sigo utilizando y entonces ahí funciona. Eh, edad 21. Entonces voy a colocar acá type of, coloco la variable, se llama edad, ¿cierto? Entonces, mire que aquí me sale que es una variable tipo número. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este JavaScript a veces es medio loco, pues a mi parecer, porque él tiene unas propiedades que se llama coerción, en la cual él puede operar números y letras. Entonces, eso es una locura. Entonces hay que tener cuidado porque de pronto el lenguaje de programación hace cosas que uno no quiere. ¿Listo? Entonces, eso se los explico más adelante para no confundirlos, pero para evitar esos problemas, lo mejor es verificar que ustedes miren qué tipo de dato es. De hecho, en uno de los ejemplos que les subí a YouTube, yo les muestro cómo convertir una variable tipo texto a un número entero o a un número con decimal que se llama tipo float. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya vimos un- una variable, edad. Entonces miren que acá no importa si es entero o si es decimal, él lo va a tomar como número. Un ejemplo, tenemos voltaje, tenemos la variable voltaje. Entonces, yo digo voltaje igual a 4.5. Si yo escribo type of, él me va a mostrar que es un número. Entonces acá, en este lenguaje de programación en JavaScript, tanto los números enteros como los números con decimal, él los agrupa en un tipo de dato que se llama número. Y ya, ¿listo? Voy a borrar acá y vamos a pasar a otro tipo de variables. Pasemos a las variables. eh, Cerremos este de acá. Pasemos a las variables tipo cadena de texto. Entonces, aquí colocamos un mensaje y si le digo type of, me va a mostrar que es un string. Un string es cadena de texto. Voy a ir acá y, por ejemplo, coloco var eh, y si, como se dan cuenta, está indefinido. Entonces, si yo coloco instituto igual a incel, ya, el error está en lo siguiente. Entonces, qué bueno que cometí el error para mostrarles. Las cadenas de texto, igual que en PCInt, siempre van con estos comillas, ¿listo? Entonces ahí le asigné el valor instituto, perdón, el valor incel a instituto. Entonces si yo coloco type of instituto, va a decir que es una cadena de texto. Voy a borrar
Y pasemos a otro tipo de datos. Aquí también se trabajan valores booleanos. Entonces, valores booleanos es que, por ejemplo, yo le asigno un valor falso a la edad, entonces me va a mostrar que es booleano, o true, entonces aquí booleano. Entonces, recordemos que los valores booleanos son solamente, tienen dos opciones nomás, es uno o cero, o es falso o verdadero, que en inglés es true es verdadero y false es falso. Entonces, vamos al navegador y coloco el mismo ejemplo, variable edad. Y si a edad yo le asigno, pues mire que antes yo le tenía el número 21, ¿cierto? Mire, de hecho aquí me muestra el último valor que tenía edad, pero por eso se llama variable, porque puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. Y aquí en JavaScript eso sí es como una caja, o sea, lo que usted tenía antes, si usted lo saca y pone otra cosa, entonces se queda con el último valor que usted meta, va a asumir ese tipo de datos. Entonces voy a colocarle aquí false, en minúscula para que no le salga error. False. Y miren que ahora edad es, ya no es 21, que antes me mostraba el 21, ahora es false. Y si coloco type of edad, me dice que es un dato tipo booleano. ¿Listo? Y listo, eso sería la parte de el manejo de variables con JavaScript. Entonces, por ese lado es como relativamente sencillo. Ahora lo que tendríamos que ver es cómo nosotros trabajar eh, con JavaScript lo que hemos aprendido. Hemos hecho unos programas en los cuales se le pide al usuario meter un valor y procesamos esos valores usando variables, usando unos operadores básicos y mostramos un valor en pantalla, así como para ir comenzando. Si bien algunos de estos métodos no son muy utilizados en las páginas web, pues eh, los utilizo porque pues estamos aprendiendo a programar, entonces como para hacer como el enlace entre lo que les estoy enseñando de los fundamentos de programación y ya el uso en un lenguaje de programación como es este JavaScript. Por ejemplo, para escribir algo acá, uno puede usar también el método alert, que se me olvidaba. Si yo coloco el método alert, entonces, por ejemplo, el mensaje que yo ponga dentro de los paréntesis, por ejemplo, yo puse alert, hola mundo. Entonces, miren que si le doy enter, volver a escribir. Entonces me aparece esta ventana emergente o pop-up que dice hola mundo. Entonces ahí uno le da aceptar. Listo. Bueno, para hacer nuestros programas en JavaScript vamos a usar un editor de texto. Entonces ahí es donde vamos a emplear el famoso Visual Studio Code. Yo por ahí les envié los videotutoriales para que lo descarguen. Tienen que mirar qué sistema operativo están manejando, si es de 32 bits, si es de 64 bits. Si tienen Mac, entonces bajan la versión Mac. Si tienen Linux, entonces instalan de acuerdo a su distribución de Linux el Visual Studio Code. Voy a abrir acá el Visual Studio Code y voy a hacer un programa sencillo. Este Visual Studio Code es bueno, voy a hacerlo aquí de nuevo. Este Visual Studio Code es un editor de texto. Es el editor de texto más empleado en el momento. Los editores de texto eh, es para, digamos, cuando uno trabaja varios lenguajes de programación, él detecta errores y problemas, porque él reconoce cada lenguaje de programación.
Y pues este reconoce un montón, o sea, reconoce Java, reconoce JavaScript, reconoce PHP, reconoce C, HTML, CSS. Entonces es muy bueno. Esto es desarrollado por Microsoft, pero no lo confundamos con el lenguaje de programación Visual Basic, que es diferente. Son cosas diferentes, ¿listo? Que también uno puede asociarlo, así como el Java y JavaScript, uno puede asociar el Visual Studio Code a Visual Basic. No, son diferentes. De hecho, está Visual Studio Code y está el Visual Studio. Visual Studio ya es una IDE. Entonces, una IDE es ya un programa que se especializa y que tiene muchísimas herramientas para cierto lenguaje de programación en específico. De pronto, para los que han trabajado algo de programación o han escuchado algo de programación, en Java uno utiliza mucho una IDE que se llama NetBeans. También hay otra que se llama Eclipse. Entonces, eso hay un montón. Yo voy a utilizar este editor de texto porque pues es sencillito, es liviano, lo pueden descargar gratis y es el más usado en el momento por los programadores. Entonces, la idea es que ustedes aprendan algo que le puedan dar uso, ¿listo? Y que tenga un espectro amplio de usos. O sea, eso es lo importante de aprender algo, que uno lo pueda aplicar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ustedes van a archivo, le dan nuevo archivo y acá, así si ustedes lo dejan acá, él es una hoja, un archivo de texto plano, un TXT, para que ya empezamos a tener funcionalidades. Entonces, mi recomendación es que le den archivo, guardar como, digamos que lo voy a guardar en el escritorio. Y vamos a hacer el programa de mostrar variables. Entonces, miren, cuando ustedes colocan el punto, ahí van a colocar la extensión que van a trabajar. En JavaScript vamos a trabajar la extensión .js. ¿Listo? Entonces aquí les muestro. Entonces ustedes colocan el nombre del archivo .js. Entonces cuando le colocan el .js quiere decir que es JavaScript. Le dan guardar y miren que él ya aparece con una J y una S. Eso quiere decir que es de JavaScript. Vamos a hacer el programa. Vamos a basarnos en un programa de los que hicimos cuando empezamos con el curso. Voy a darle aquí a abrir. Y yo tengo una carpeta donde he guardado los códigos. Eso está por acá en documentos, programación básica. Y aquí están. Creo que se llama así, variable entero. Entonces miren que acá lo que hicimos fue definir una variable como entero. Le dijimos al usuario que metiera algún valor. Y luego mostramos en pantalla el valor que metió el usuario. Entonces vamos a hacer ese, nos guiamos acá por el diagrama de flujo. Entonces lo primero que hacemos es definir variables. Entonces recuerden que aquí en JavaScript las variables se definen con var. Vamos a colocar var, vamos a poner el nombre de la variable, digamos que a, y ya, así nomás. Eh, Luego entonces que nos pide que escribamos algo en pantalla. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí en JavaScript? En JavaScript toca hacer lo siguiente, toca utilizar, venga, les muestro cómo funciona. En JavaScript existe esta función que se llama prompt. Aquí en prompt ustedes meten algo dentro de prompt. eh, Colocamos acá, inserte valor. Entonces me aparece un pop-up, pero mire, es un pop-up que viene con este espacio para meter algún valor. Entonces digamos 56. Y miren que él toma ese valor que metió el usuario, les voy a mostrar acá con él, toma el valor que yo acabé de digitar y lo guarda, pero miren que cómo lo guarda como si fuera una cadena de texto. Eso es lo que les digo que
deben tener cuidado con JavaScript, estar convirtiendo los datos, estar pendiente de la conversión de los datos. Entonces voy a hacer algo. Voy a utilizar, entonces voy a decirle que A va a ser igual a el valor que meta el usuario por el prompt. Acá vamos a escribir ingrese el valor de la variable. Y luego vamos a escribir la variable, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo con document write y luego lo hacemos con el consola. Hagámoslo con un alert. Coloquemos alert y el valor de A. Listo, entonces, importante, revisen siempre acá, esta parte de la pantalla, que no haya errores. Entonces, digamos, aquí no hay errores. Le damos control S y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a copiar, miren, lo selecciono, control C y me voy al navegador, limpio la consola, entonces borremos esto de la consola, clear, y borré la consola. Entonces, miren, botón derecho del mouse y pegar. Y ahí quedó el código. Entonces, miren, voy a ejecutar el código y me aparece esto. Entonces, ingresa el valor de la variable. Entonces, voy a meter un número. Y luego me aparece un alert que dice, esta página dice 456. Así es como lo que hicimos con esa terminal que tiene el PCInt, pero ahora con una página web. Tenemos diferentes métodos de hacerlo. Entonces, este es uno. Miren, para comentar, ustedes colocan el doble diagonal y no toma esa parte del código. Ahora lo voy a hacer con un document.write y voy a poner el mensaje entre los paréntesis. Voy a colocar ahí, les voy a colocar el valor de la variable es. Dejo un espacio y aquí la concatenación es con el signo más. Coloco mi variable A. Miro que no hay errores, no hay errores. Control S, selecciono, copio y bueno, puedo ejecutar acá. Ingrese el valor de la variable, entonces coloco 34 y acá me aparece el valor de la variable es 34. Segundo método. Tercer método, voy a usar esta vez el console log. Escribo console.log. Entre los paréntesis voy a colocar lo mismo que hice acá. Entonces, tal cual, control S, voy a seleccionar este código, control C, limpio, bueno, ya está limpia la consola, control B, y me dice, ingresa el valor de la variable, entonces coloco 45.78 y me aparece acá, el valor de la variable es 45.78. Les voy a colocar acá zoom, pues ahí está, ¿listo? Ese es el famoso JavaScript. Entonces, esto lo pueden ustedes hacer en sus casas, replicar lo que yo estoy haciendo. El día de mañana les subiría el taller número 2. ¿Listo? Hasta el momento les ha ido bien. A los que les he calificado, les ha ido bien. O sea, hicieron bien la tarea. No ha ido hasta el momento ningún rajado. ¿Listo? Entonces, todo es bien. Entonces, la idea es que por favor sean juiciosos y practiquen. Esto es de practicar, esto es de hacerle. Y si se equivocan, qué bien que se equivoquen porque con eso van a aprender. O sea, la idea es que si no les salen, entonces miren dónde está el error, busquen en YouTube, busquen en una página en internet, me preguntan por el grupo de WhatsApp. Esto es de practicar.
todos los lenguajes de programación, esto es de persistencia, esto es de hacerle. Y pues también de pensar, ¿no? O sea, no es obviamente empezar a echar código sin saber qué es lo que uno está haciendo, sino analizar qué estamos haciendo, codificamos y bueno, y si salió el error, ¿por qué salió el error? ¿Listo? Si tienen alguna duda, porfa me preguntan. Entonces dice, profe, una pregunta, para avanzar en el aprendizaje, profe, una pregunta, para avanzar en el aprendizaje de este lenguaje en Internet, si hay información, uf, montones, es el lenguaje más popular en el momento, hay muchísimo. Y hay información para empezar desde básico hasta un nivel avanzado. O sea, JavaScript es, o sea, eh, mi consejo es, por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto final con ustedes. Vamos a hacer una página web sencillita de un juego muy sencillo vamos a hacer. Entonces yo les voy a hacer el paso a paso y ustedes lo van a replicar. Con eso, pues me gustaría que quedaran las bases de programación web, que como se dieron cuenta ahorita todo es web. O sea, mm, de pronto para los que dicen, yo para qué estoy acá en este curso, quiero que abran su mente y vean lo siguiente. La lógica de programación aplica para muchísimas áreas. Una de las habilidades básicas en el mundo actual y el mundo que nos espera es saber programar. Si usted es administrador de empresas, es abogado, va a tener que saber programar. Ustedes ven los que son padres, ustedes ven que a sus niños chiquiticos ya les están enseñando desde el jardín, desde la primaria, ya les están enseñando robótica, ya les están enseñando programación, porque esa es una habilidad que se va a requerir en el mundo de aquí a 10 a 20 años. Hay que saber programar. Así uno no se dedica a la programación, a la parte técnica, hay que saber programar. La programación aplica, por ejemplo, para microcontroladores, para Arduino, para Raspberry, para el PLC. Eh, si ustedes requieren hacer algo, pues lo hacen ustedes, por ejemplo, una página web. Si se quieren conectar un PLC a un servicio de monitoreo, entonces digamos, hacer como una especie de un sistema SCADA, algo así por el estilo, pues teniendo esos conocimientos de programación y demás, y la parte de programación web, esto les va a servir para hacer aplicaciones de Internet de las cosas y demás. Entonces, sí, este lenguaje es bastante popular, es el más usado en el momento, entonces hay muchísima información, ¿listo? Entonces, por ese lado no se preocupen. De hecho, en el video que les voy a enviar hablan de eso, de cómo seleccionar un lenguaje de programación para aprender a programar. Entonces, mencionan eso, que digamos, si uno es nuevo programando, entonces lo mejor es empezar con un lenguaje de programación que sea muy popular. Con eso ustedes van a encontrar mucha documentación, muchos ejemplos. Y si les gusta este cuento, entonces hay comunidades. Entonces, seguramente alguna aplicación de programación va a encajar en lo que ustedes hacen. PLC, microcontroladores, etcétera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Una digamos, pregunta, sí, escucho. ¿por qué razón tendríamos que, por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos de JavaScript que usted Sí. colocó en la consola Hola Mundo, ¿por qué razón habría ese tipo de datos? O sea, que no se pueden ver en la página como tal, sino que se ven dentro de la consola. Ah, bueno, les voy a mostrar algo. Entremos a la página de Incel. Es algo ya de programación. Digamos, cuando usted hace una página web, cuando usted hace una página web, eh, la idea es que esta información es la que se le muestra al usuario, ¿cierto? Usted lo que quiere es que se vean los logos, los diseños. Esto es lo que usted quiere mostrar, ¿cierto? Pero usted no le gustaría que el usuario viera esta información. Entonces, por ejemplo, aquí está toda la información de la página web de Incel. Entonces aquí está el HTML. Uno puede ingresar a la parte del CSS, puede mirar cómo funciona, ver la funcionalidad de la página
con los eventos, que esto es, entonces, qué eventos utilizan click, qué eventos utilizan algo de carga, o sea, que harán una ventana nueva, qué eventos se pueden, hacen pop, como un pop-up o muestran un mensaje. Entonces aquí me muestra todo. Entonces, digamos, este tipo de información yo no quiero que la vea el usuario. Entonces, por ejemplo, un console log, yo podría, como programador, colocar que cuando alguien, por ejemplo, haga clic acá, salga este menú, ¿cierto? Entonces, mientras yo estoy programando ese menú, entonces a mí me gustaría de pronto ver que se ejecutó. Entonces, desde la consola yo puedo ver que cuando se haga clic, entonces me muestra un mensaje como el usuario hizo clic ahí. Pero yo no quiero que eso se muestre en la página. Entonces, eso se hace internamente. Ya si quiero que se muestre algo, entonces utilizamos Document Write o hacemos que se ejecute una ventana o se muestre algo. Eso es, ¿listo? Entonces, es, es algo que se utiliza ya cuando uno está cacharreando, entonces como para verificar que sí funciona lo que estamos haciendo. Para eso es el console log. Aunque pues hay herramientas más sofisticadas para probar el código que uno está haciendo, pero son métodos que uno utiliza. Hay derechos de, como de autor, cuando, o sea, si yo quiero copiar una información de alguna página ya existente, ¿ya hay algún tipo de derecho de autor que protege esos códigos? Eh, pues la parte de la imagen sí de pronto puede que esté protegida, pero el código no, no está protegido. Entonces, digamos, si usted ve, sobre todo lo de la parte de HTML, que uno puede llegar a copiar partes, usted podría llegar a copiar parte del código y utilizarlo y adaptarlo a lo que usted necesita. Donde habría problemas es de pronto en unos códigos que se llaman CSS. No sé, de pronto tal vez esté protegido algún diseño de esos. Pero en cuanto al código, pues no, no haría lío. Y pues igual hay comunidades de desarrollo. Ah, de una vez les aprovecho y les muestro. Esta parte de desarrollo web, hay un mundo de gente trabajando en esto. Entonces, por ejemplo, ustedes, hay una comunidad que se llama Mozilla. Mozilla son los que diseñaron el Firefox. Entonces, ustedes se encuentran aquí. Esta es una comunidad de desarrolladores de Mozilla. Entonces, ellos tienen aquí todos los niveles, tutoriales para todos los niveles, para gente que está empezando, intermedio y avanzado. Entonces ustedes van a encontrar acá lo básico, los primeros pasos y ellos comparten código. Entonces, por ejemplo, acá muestran cómo funciona todo. Y también hay otro que se llama Stack Overflow, que es cuando uno tiene algún problema. Entonces, de pronto alguien ya tuvo ese problema y de pronto la solución uno la encuentra ahí. Es como un Yahoo Respuestas, pero para código. Entonces aquí aparecen de todo tipo de niveles de problemas y alguien le contesta. Entonces, hay muchas formas de aprender. ¿Listo? Entonces, eh, pues los animo a que, pues los he visto juiciosos los que entregaron tarea, bien, o sea, unas buenas tareas. Entonces, los animo a que sigan con ese entusiasmo y que esto tiene mucha aplicación. Entonces, les voy a enviar esos videos como para que ustedes vean qué pueden hacer. Puede ser que ahorita no lo utilicen para lo técnico, para lo que ustedes utilizan, pero les puede servir de pronto para hacer su página web o para cuando contraten a alguien, pues no les metan los dedos en la boca y ustedes sepan de qué les están hablando, ¿listo? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones y vale la pena meterles la ficha. Entonces, esta lógica les va a servir para programación de PLC, para microcontroladores. Digamos, el objetivo principal de este curso, que es Fundamentos de Programación, es más que todo la lógica. Más que aprender un lenguaje, es la lógica. Eso es lo importante, porque si usted entiende bien esas estructuras, luego usted aprende el lenguaje que quiera. Puede ser que diga, uy, no sé, JavaScript es como feo, más bien prefiero Python, entonces aprende Python.
o aprende Java. Entonces, la idea es que con esas estructuras usted va a poder aprender el lenguaje que le guste después. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listos? Entonces, esto pues quedó grabado. Eh, Creo que algunos tuvieron como problemas al acceder al enlace de Google Meet. Entonces yo lo descargo y lo subo a YouTube, y que por YouTube todo el mundo lo va a poder ver. Entonces, el día de mañana les subiré esta grabación y el taller número 2. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho por el tiempo invertido en este curso. Les felicito a los que han hecho las tareas. La mayoría de notas han sido 100 sobre 100. Por ahí algunos la embarraron en cositas pequeñas, pero muchos han sacado 100 sobre 100. Entonces los felicito. Les agradezco el tiempo que están invirtiendo en este curso. Y entonces mañana les hago llegar esa información. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos entonces cualquier cosa ahí por el WhatsApp. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, profe, chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe.